¿Cómo un deporte que alcanzó la gloria terminó desapareciendo? ¿Por qué Cory Everson se convirtió en la máxima estrella de su tiempo? ¿Quiénes fueron sus grandes rivales y qué impacto tuvo en la industria del fitness? Si quieres descubrir la historia completa de Cory Everson y la época dorada del culturismo femenino, en este vídeo te lo contaré todo. Todo comenzó con una chispa en los años 80. Una generación de mujeres se atrevió a esculpir su cuerpo como nunca antes. Rachel McLish mostró que la fuerza podía ser hermosa. Carla Dunlap demostró que la estética no tenía color. Y entonces apareció Cory Everson. No solo cambió el juego, lo reinventó. Musculada, femenina, elegante, dominante, una fuerza imparable con una sonrisa que desarmaba. 6 veces campeona del Olympia, símbolo de poder, inspiración y respeto. Pero Cory no se quedó en el escenario. Entró en los hogares, en las portadas, en la cultura popular. Durante su reinado, el culturismo femenino tocó el cielo. Era arte, era equilibrio, era perfección. Y luego llegó Bev Francis, australiana, potente, temida, revolucionaria. Ella rompió moldes, redefinió el concepto de lo femenino y empujó el cuerpo más allá de los límites. Amada por unos, cuestionada por otros, pero imposible de ignorar. Anja Langer, con su elegancia germánica y un físico equilibrado, demostrando que una mujer podía ser fuerte y seguir siendo admirada por su feminidad. Representó la armonía entre estética y masa, un ideal imposible de olvidar. Tonya Knight, la amazona moderna, cuya presencia en el escenario parecía de otro mundo, brilló con un físico de ensueño, femenina, estética, musculosa, una visión de lo que muchos consideraban la perfección sobre un escenario. Estas mujeres no solo subieron a competir, inspiraron a generaciones, enfrentaron prejuicios, soportaron el juicio y aún así siguieron adelante. Porque esta no es solo una historia de músculos, es una historia de poder, valentía y transformación. Esta es la era dorada del culturismo femenino. Nunca quise ser culturista. Yo practicaba gimnasia, atletismo y jugaba al bádminton. Pero cuando comencé con el entrenamiento de fuerza, mi cuerpo cambió de una forma que jamás imaginé. Hola chicos y chicas también, porque hoy tenemos vídeo de chicas. Ya están aquí las crónicas ochenteras del abuelo Cebolleta. Cuando yo era joven, el culturismo femenino... Pues sí, efectivamente, cuando yo era joven, el culturismo femenino lo disfrutaba tanto como el culturismo masculino. Yo era tan fan de Lee Haney como de Cory Everson. Hacía el mismo seguimiento, devoraba los artículos del Muscle & Fitness con el mismo interés. Para mí no había diferencia, era culturismo. En este vídeo vamos a dar un repaso a los orígenes y la evolución tan rápida que tuvo el culturismo femenino. Empezaremos en el año 1980 y terminaremos en el año 1989, fin del reinado de Cory Everson. Pero me gustaría que os pusieseis en el contexto de esa época. Si a fecha de hoy todavía pues los físicos femeninos que están medianamente moldeados o musculados
hoy por hoy, aunque las cosas han cambiado mucho y los gimnasios están llenos de chicas, pero aún así sigue habiendo cierto rechazo. Imaginaros lo que era ser culturista femenina en los años 80. Bueno, chicos y chicas, no quiero extenderme más con la intro del vídeo. Vais a ver unos físicos alucinantes, preciosos. Vais a ver una puesta en escena increíble. La verdad que en los años 80 tanto chicos como chicas se curraban muchísimo la puesta en escena, pero la de las chicas ya era demencial, eran unas coreografías flipantes, cosa que por desgracia también se ha perdido. Y vais a ver qué evolución tan rápida tiene año a año el culturismo femenino. Luego más adelante hablaremos de lo que sucedió con la llegada de Lenda Murray, que era como la hermana gemela de Flesh Wheeler, pero en versión femenina. Pero bueno, eso lo tocaremos un poquito más adelante. Ahora disfrutad del vídeo. Dejadme en comentarios, por favor, si os interesa que siga haciendo vídeos sobre el culturismo femenino, porque hay muy buen material y se pueden hacer cosas muy chulas, o cualquier otro tipo de comentario o sugerencia para futuros vídeos. Así que nada, vamos ya con el vídeo. Nacida como Corinna Kneuer el 4 de enero de 1958 en Racine, Wisconsin, Cori mostró desde joven una inclinación natural hacia el deporte. Durante su etapa en la Universidad de Wisconsin-Madison, destacó en disciplinas como gimnasia, atletismo y bádminton, consolidando una base atlética que más tarde sería fundamental en su carrera en el culturismo. Fue en la universidad donde Cori conoció a Jeff Everson, un culturista y entrenador de fuerza. Bajo su guía, Cori comenzó a incursionar en el entrenamiento con pesas, descubriendo una pasión y un potencial que la llevarían a las más altas esferas del culturismo femenino. Tras su graduación, Cori decidió dedicarse seriamente al culturismo. Entrenando junto a Jeff en el Ernest Gym de Madison, Wisconsin, su progreso fue meteórico. En 1980 participó en su primera competencia, el Miss Mid-America, donde obtuvo el primer lugar, señalando el inicio de una carrera llena de éxitos. El talento y dedicación de Cori la llevaron a competir en escenarios cada vez más prestigiosos. Su físico, que combinaba feminidad y músculo de un modo equilibrado, además de un gran carisma fuera y dentro del escenario. Esa combinación de facultades captaron la atención de jueces y aficionados por igual. En 1984, en su debut en el Miss Olympia, Cori sorprendió al mundo al coronarse campeona, iniciando una racha imparable de 6 títulos consecutivos hasta 1989. El Miss Olympia nació en 1980, en una época donde el culturismo femenino apenas empezaba a tomar forma. La primera campeona fue Rachel McLish, quien combinaba un físico atlético con una estética accesible para el gran público. Su victoria ayudó a popularizar la categoría, pero pronto llegaron competidoras con una musculatura más desarrollada. En 1981, la finlandesa Ritva Kike Elomaa fue la campeona, con un físico más musculado y definido, marcando el primer gran cambio en los estándares del Miss Olympia. Sin embargo, McLish recuperó su título en 1982, dejando claro que el balance entre estética y desarrollo muscular seguía siendo un punto clave en la evolución del culturismo femenino. Pero el verdadero giro llegó en 1983, cuando Carla Dunlap se coronó campeona con un físico más musculado y simétrico que sus predecesoras. Esta victoria mostró que la dirección del culturismo femenino estaba cambiando. Los físicos más desarrollados comenzaban a imponerse, abriendo el camino para lo que vendría después.
El escenario estaba listo para una nueva era, y en los próximos años una competidora cambiaría el juego para siempre: Cory Everson. Cuando pisé la tarima por primera vez, sentí que estaba en casa. Sabía que esto era lo que quería hacer. El Miss Olympia de 1984 marcó el inicio de una nueva era. La Place des Arts de Montreal fue testigo del enfrentamiento entre el pasado y el futuro del culturismo femenino. Rachel McLish, la primera gran estrella de la categoría, buscaba recuperar el título que la consagró en 1980. Carla Dunlap, la campeona de 1983, quería demostrar que su victoria no había sido casualidad. Y en medio de ellas, una competidora relativamente nueva, de imponente físico y una elegancia inigualable, estaba lista para cambiarlo todo: Cory Everson. Desde el momento en que Everson pisó el escenario, el público y los jueces supieron que estaban viendo algo diferente. Su físico era algo nunca antes visto en la categoría femenina. Mientras otras competidoras mantenían un físico más esbelto y estilizado, Everson traía consigo la evolución del culturismo femenino. Un equilibrio perfecto entre feminidad y musculatura atlética. Cuando se anunciaron los resultados, la historia quedó escrita. Cory Everson se coronó como la nueva Miss Olympia, superando a McLish y Dunlap. Fue el comienzo de su reinado, una era que marcaría el punto más alto de la categoría. Pero aunque la victoria de Everson fue clara, su dominio aún no estaba asegurado. Tener el título no hacía las cosas más fáciles. Al contrario, sabía que todas mis rivales querían destronarme. El 30 de noviembre de 1985, el Felt Forum del Madison Square Garden en Nueva York se convirtió en el epicentro del culturismo femenino. Las mejores competidoras del mundo llegaron con una sola misión: destronar a la campeona reinante, Cory Everson, quien un año antes había sorprendido al mundo con su impactante victoria en su debut. Pero este no sería un paseo fácil para Everson. La competencia estaba más fuerte que nunca. Mary Roberts, una de las competidoras con más tamaño de la época, llegaba con una condición increíble que la convertía en una seria aspirante al título. Diana Dennis, con sus líneas elegantes, también buscaba su oportunidad. Y no podíamos olvidar a la experimentada Carla Dunlap, quien ya sabía lo que era ganar un Olympia y estaba dispuesta a recuperar la corona. Desde el primer momento en que las competidoras pisaron el escenario, quedó claro que este sería el Olympia más disputado hasta la fecha. Los jueces tenían una tarea difícil, pero una vez que Cory Everson mostró su físico, el veredicto comenzó a inclinarse a su favor. Su estatura imponente, su estructura equilibrada y su impecable presentación la diferenciaban del resto. Era la evolución del culturismo femenino en su máxima expresión. Cuando llegó el momento de la decisión final, el anuncio de Cory Everson como ganadora no fue una sorpresa, pero sí una confirmación. Había nacido una nueva era en el culturismo femenino. Con su segunda victoria consecutiva, Everson no solo defendía su título, sino que comenzaba a forjar una leyenda que se extendería por varios años más. El Miss Olympia 1985 no solo fue un campeonato, fue la confirmación de que el culturismo femenino estaba en plena evolución, con atletas cada vez más completas y dominantes. Pero la gran pregunta ahora era: ¿alguien podría detener a Cory Everson? El Olympia de 1986 traería un desafío inesperado. Una nueva competidora estaba lista para irrumpir en escena y cambiar la percepción de lo que significaba el físico femenino. Su nombre era Bev Francis, y su llegada marcaría un antes y un después en el deporte. ¿Podría su estilo desafiar la elegancia y estética de Everson? Lo descubriremos en el próximo capítulo.
El 19 de noviembre de 1986, el Miss Olympia regresaba con una edición cargada de expectativas, rivalidades y, sobre todo, una incógnita en el aire. ¿Habría alguien capaz de destronar a Cory Everson? Everson, bicampeona y referente indiscutible del culturismo femenino, volvía con la intención de reafirmar su supremacía. Su equilibrio entre musculatura, simetría y feminidad la mantenía como la gran favorita, pero la competencia estaba más reñida que nunca. Claire Furr, con un físico imponente y un nivel de desarrollo muscular excepcional, llegó dispuesta a desafiarla. Ellen Van Maris, desde Holanda, destacaba por su simetría y definición, mientras que la elegante Diana Dennis aportaba su combinación única de estética y fluidez en las poses. Sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue Bev Francis. La australiana, conocida por su descomunal desarrollo muscular y su pasado en el powerlifting, hacía su debut en el Miss Olympia, y aunque terminó en la 10ª posición, su presencia no pasó desapercibida. Su físico masivo rompía con los estándares establecidos y dejaba en el aire una pregunta inevitable. ¿Estaba cambiando el rumbo del culturismo femenino? From Los Angeles, Corina Everson. Bueno, y mientras disfrutamos de esta super coreografía de Cory Everson, vamos a ir haciendo un repaso, un análisis de lo acontecido hasta ahora, porque el año 1986 creo que es un año clave. Durante los 3 primeros años hemos estado viendo físicos con unas líneas muy suaves, que sí es cierto que pues de año en año iban evolucionando tanto en tamaño como en calidad muscular. Y luego ya en el año 1984, con la llegada de Cory Everson, subimos varios peldaños de golpe. Cory presenta un físico nunca visto hasta la época. Es un físico femenino, esbelto, elegante y ya con un tamaño muscular, vamos a decir, importante. Tened en cuenta que estamos en el año 1984 y el primer Miss Olympia se celebró en el año 1980. Solo llevamos 4 añitos. También podemos observar que la actitud de Cory Everson sobre el escenario es algo que no se había visto hasta entonces. Tanto sus rutinas libres como las rondas comparativas, Cory tiene esa actitud campeona. Cory lleva ese gen campeón, pues como lo tenía Arnold o como lo tenía Dorian. Y creedme que esto es algo súper importante en un deporte en el que se realiza encima de un escenario y está más cerca del día de la competición de ser un espectáculo que un evento deportivo. Y eso que todavía en el año 84 Cory estaba muy verde respecto al espectáculo que nos llegaría a dar años posteriores. Ya entre los años 1985 y 1986, la línea de competición cambia por completo. Los físicos que vemos ya son físicos de culturistas, son mujeres culturistas. Tenemos a Mary Roberts, tenemos a Diana Dennis, tenemos a Ellen Van Maris, Bev Francis. Y evidentemente el físico de Cory Everson sigue evolucionando tanto a nivel muscular, a nivel de dureza, pero nunca sin perder su sello. Y su puesta en escena, y en general la de todas, pero bueno, especialmente la de Cory, va mejorando año a año. Y ya en el año 86, con 2 Olimpias a sus espaldas, pues nos ofrece esta primera gran coreografía, porque ya realmente la actitud de Cory es la actitud de un campeón. Acaba de nacer una leyenda. Los jueces no tuvieron dudas. Cory Everson
Con su imponente presentación y una forma física impecable, se coronó por tercer año consecutivo como Miss Olympia. Claire Ford se quedó con el segundo puesto, seguida de Ellen Van Maris y Diana Dennis, completando el podio de las mejores de la noche. Con esta victoria, Everson consolidaba su legado, pero en el horizonte ya se asomaban cambios. La llegada de Francis sugería que el culturismo femenino podía estar encaminándose hacia una nueva dirección, una en la que la estética tradicional daría paso a una musculatura cada vez más extrema. Y en 1987, la historia daría otro giro. La rivalidad entre Everson y Bev Francis se intensificaría y la competencia por el trono del Miss Olympia alcanzaría un nuevo nivel. ¿Podría Francis desafiar la hegemonía de Everson? Cuando vi a Anja Langer por primera vez, supe que el deporte estaba evolucionando, pero en lugar de temerlo, me motivó a mejorar aún más. El Miss Olympia 1987, celebrado en Nueva York, fue una edición crucial en la historia del culturismo femenino. Cory Everson llegaba con 3 títulos consecutivos y la misión de consolidar su reinado. Pero la competencia se estaba volviendo más feroz, con la presencia de rivales que representaban visiones opuestas de lo que el culturismo femenino podía llegar a ser. Por un lado, Bev Francis, la australiana que alguna vez fue considerada demasiado musculosa para el escenario del Olympia, había logrado refinar su físico sin perder su impresionante densidad y tamaño. Ahora, con más simetría y definición, se perfilaba como una de las amenazas más serias para el trono de Everson. Por otro lado, una nueva estrella emergía, Anja Langer, la alemana que encarnaba la combinación perfecta entre estética, líneas elegantes y un gran desarrollo muscular. Su aparición representaba el regreso a un ideal más clásico de belleza atlética, pero con tamaño muscular, lo que generaba un interesante contraste con la tendencia de mayor tamaño y densidad que defendía Francis. Anja podía rivalizar por tamaño con Francis y en estética con Everson. Y aquí tenemos a Anja Langer, la que era mi culturista preferida. Para mí, el físico perfecto, equilibrio perfecto entre estética, tamaño y una elegancia increíble. Yo era muy fan de Anja. En las comparativas, quedó claro que Everson seguía un peldaño por encima del resto. Su combinación de proporciones, estética, tamaño muscular, puesta en escena y carisma la hacían prácticamente imbatible. Ganó el título sin discusión, asegurando su 4ª victoria consecutiva y consolidando su estatus como la mejor culturista de la época. Nueva York, luces, cámaras y una atmósfera cargada de expectación.
En el escenario del prestigioso Miss Olympia, Cory Everson se presenta una vez más como la campeona invicta. 4 títulos consecutivos la respaldan, pero esta noche sabe que no será un paseo triunfal. Las cosas han cambiado. Las rivales no solo han subido de nivel, algunas vienen dispuestas a arrebatarle el trono. En una esquina, la elegancia germana de Anja Langer, proporciones clásicas, simetría casi escultórica y una puesta en escena que roba miradas. En la otra, el músculo en su máxima expresión. Bev Francis, la australiana que desafía todas las normas con una musculatura jamás vista en el culturismo femenino. 2 estilos opuestos, pero ambas con un objetivo claro: destronar a la reina. Pero fue entonces cuando una nueva figura deslumbró al público como un relámpago en mitad de la tormenta. Tonya Knight. Tonya poseía un físico de ensueño, hombros amplios y redondos, una cintura mínima, glúteos trabajados, piernas bombeadas, un equilibrio perfecto entre tamaño, estética y una presencia escénica magnética. Era atlética, bella y poderosa. Todo apuntaba a que estábamos viendo a la nueva gran estrella del culturismo femenino. A pesar de que Tonya fue ovacionada y estaba en las quinielas de muchos como futura top 3, su clasificación fue anulada al descubrirse que había utilizado a otra persona para realizar un control antidopaje en una competición previa, el Grand Prix de 1988. Este escándalo la llevó a ser desclasificada del Miss Olympia 88. Pero Cory no está dispuesta a ceder ni un centímetro. Firme, serena, confiada. Su físico sigue siendo el estándar por el que se mide todo lo demás. En las rondas de simetría, su equilibrio se impone. En las poses obligatorias, su experiencia marca la diferencia. Y cuando llega su rutina, la ovación lo dice todo. «1988 fue un punto de inflexión. Cory ganó una vez más. El trono seguía siendo suyo. Pero las tensiones internas en el culturismo femenino eran cada vez más evidentes. ¿Masividad o estética? ¿Músculo o feminidad? La llegada de nuevas figuras como Bev, Anja y Tonya Knight presagiaba un cambio o una guerra. Y en 1989 todo podría comenzar a cambiar. Sabía que sería mi última vez sobre ese escenario, y quería despedirme siendo fiel a lo que siempre fui: fuerte, femenina y elegante. No competía contra nadie, solo quería cerrar el círculo a mi manera. Noche cerrada en Nueva York. En el escenario del Beacon Theatre, los focos se encendían una vez más para recibir a las mejores fisicoculturistas del planeta. Pero entre todas, una figura brillaba con un aura diferente. Era Cory Everson, 5 veces campeona. Imbatida, inquebrantable. ¿Podría hacerlo una 6ª vez? A sus espaldas, el nivel era feroz. Sandy Riddle llegaba con una definición tremenda y una estética clásica que comenzaba a ganar aplausos. Bev Francis, por su parte, ya no era solo una promesa de músculo y fuerza,
era una presencia imponente, una declaración de intenciones. Y aunque su físico dividía opiniones, nadie podía ignorarla. Pero Cory, serena, segura, se plantó en el escenario sabiendo que era su último baile. Su presentación fue elegante, poderosa, precisa. Cada pose era un recordatorio de por qué durante 6 años no hubo nadie como ella. El público lo sentía. Algo especial estaba ocurriendo. Cuando anunciaron su victoria, la ovación fue más que un aplauso. Fue un homenaje. Con esa 6ª corona, Everson no solo ganó un título, selló un legado. Esa noche no solo terminó el Miss Olympia 89, terminó una era. Y así, en 1989, Cory Everson bajó del escenario del Miss Olympia por última vez, no vencida, no retirada, sino invicta y eterna. 6 títulos consecutivos, 6 años de dominio absoluto. Pero lo suyo fue mucho más que ganar trofeos. Fue redefinir un deporte. Fue inspirar a una generación de mujeres a tomar las pesas, a desafiar los estereotipos, a entender que la fuerza también es femenina. Cuando Cory llegó, el fitness era apenas un murmullo. Cuando se fue, dejó una industria naciente, una nueva forma de ver el cuerpo, una nueva forma de vivir. Revistas, programas de televisión, anuncios. Cory fue la cara visible de un cambio cultural, una embajadora involuntaria del bienestar, una pionera en una era que todavía no sabía cuánto la necesitaba. Y aunque los focos se apagaron, aunque los años pasaron, su figura sigue en pie. Porque hay atletas y hay leyendas. Y Cory siempre será leyenda. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y ahora, como epílogo, como desenlace, me gustaría tocar un poco pues lo que sucedió en los años 90. Al igual que con el culturismo masculino, hay una transición, vamos a decir también una Monsters era que está por venir. En el caso masculino llegó Dorian Yates y lo cambió todo. Y en el caso femenino llegó Linda Murray y también lo cambió todo. Es un vídeo que me gustaría tocar, pero bueno, depende cómo funcione este vídeo. No sé qué tal va a funcionar un vídeo sobre las chicas. La verdad que me cuesta muchas horas de trabajo generar un vídeo, con lo cual, si este vídeo funciona, os prometo, porque me apetece un montón tratar a Linda Murray y aquellos años 90 y esa transición que hubo en el culturismo femenino a niveles que, bueno, para muchos se cruzó una línea. Y sí es cierto que hubo una gran pérdida de interés por el gran público con el culturismo femenino, hasta tal punto que el Miss Olympia llegó, en su categoría de culturismo, llegó a desaparecer durante unos años. En esos años primeros 90 también es que hay unos físicos alucinantes. A mí la primera Linda Murray, que tiene un símil muy semejante con Flesh Wheeler, es un físico súper estético, súper de cómic. Pues la primera Linda Murray, al igual que el primer Flesh Wheeler, me encanta. Tiene un fisicazo
alucinante. Luego ya la última Lenda Murray y luego la Lenda Murray, que años después de su retirada retomó y recuperó la corona del Miss Olympia, es otra Lenda Murray mucho más extrema. Pero es que en esos primeros años 90 tenemos fisicazos increíbles. Por ahí todavía seguía Anja Langer, Beth Francis ya en su punto culminante, ya desmelenada, con un gran tamaño. Tenemos a la otra Anja Schneider, que a mí era un físico que me encantaba, yo era súper fan. Tenemos a Sharon Bourneau y tenemos otros súper físicos, súper bonitos, que para mí es la mejor época del culturismo femenino. Evidentemente, toda esa transición y todo el trabajo duro de pico y pala lo hizo previamente Cory Everson. Luego, pues, al igual que ha pasado con el culturismo masculino, que se creó pues, Men Physique y el Classic Physique para acercar el culturismo al gran público, pues con la categoría femenina pues hizo un poco lo mismo. Se creó el Women Physique, se creó el bikini, se creó el fitness, se creó el figure, pues algunas categorías con más éxito, con menos éxito, pero yo creo que no se ha llegado a ese nivel que hubo, vamos a decir, entre el año 85 y 95. La categoría Woman Physique para mí comenzó muy bien, me generó mucho interés. A mí Dana me parece un personaje increíble, un fisicazo, una tía con un carisma de la leche. Luego llegó Malacarne, que también tenía un gran físico y vaya apellidos le pusieron a la muchacha. Pero la categoría Woman Physique yo creo que ha caído en la misma trampa que el culturismo femenino. Se ha vuelto un poco extrema. Y la categoría que rescato, que a mí, por ejemplo, me genera más interés, es la categoría fitness. Y tenemos ahí otra reina, podemos decir una Cory Everson. No ha llegado a las cotas de Cory Everson, pero ahí tenemos a la gran Oksana. Y la verdad que es una categoría súper espectacular, con físicos muy equilibrados y algo que no sé si se dan cuenta, que la puesta en escena es una barbaridad y eso genera un gran interés. Mientras estoy hablando ya veis que pues, estamos viendo imágenes de todas estas cositas que estamos hablando y bueno, me gustaría tratar el tema, pues eso, primeros años 90, las nuevas categorías, los iconos de estas categorías, si realmente el culturismo femenino cruzó una línea que no debería. Entonces, bueno, si me dais apoyo a este vídeo y dejadme en comentarios pues, si os apetece o no se apetece que hablemos de esto, pues prepararemos un nuevo vídeo continuando pues, con el culturismo femenino, las nuevas categorías y las figuras más relevantes que ha tenido pues, el fitness, vamos a decir, femenino en estos últimos años. Así que nada, ya me despido. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo y os leeré en los comentarios. Así que hasta el próximo vídeo.